Bueno, gloria a Dios. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Nuevamente vamos a seguir con el tema de ayer. Estamos viendo lo que predicó Jesús, lo que enseñó Jesús sobre el reino de los cielos. ¿Ok? De igual forma, necesito interacción ahora de todos. Realmente necesito que todos participen, porque les voy a preguntar varias cosas y es necesario. Recuerden lo que dijimos ayer, ¿verdad? Y hago como la conexión con lo de ayer, entendiendo entonces, porque al final lo que queremos es entender cuáles son los principios del reino y qué pasa, ¿verdad? Cuando el reino se acerca, porque el Señor Jesús predicaba el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando se acerca a nuestra vida? ¿Qué pasa cuando nosotros lo vemos? ¿Qué pasa cuando nosotros entramos al reino? ¿Y qué beneficio puede traer eso a nosotros? Porque algo sucede, ¿verdad? Definitivamente, si Jesús comenzó a enseñarle eso a la gente y le decía, algo sucede cuando el reino de los cielos llega a nuestra vida. Entonces, de esto quiero hablar. Ahora, recuerden que él cambia su forma de predicar. Él venía predicando normal y comienza a predicar con parábolas y dice que no le enseñaba sino en parábolas a toda la gente que estaba. Me llama la atención esto porque, bueno, ya lo explicamos, ¿verdad? Que los mismos discípulos se asombran y dicen, pero ven acá, maestro, ¿por qué vienes tú a predicarle en parábolas si la gente no lo entiende? Entonces, él le da la explicación de por qué le predica en parábolas. Ya lo hablamos ayer, no vamos a entrar para no gastar tanto tiempo, pero sí quiero que ustedes vuelvan y escuchen eso cuando tengan tiempo en el video que queda grabado, porque es importante entender, yo le decía a mi familia en mediodía que llega un tiempo donde mismo Jesús toma la decisión de que no quería seguir predicándoles a la gente que estaba ahí porque realmente era gente que no tenía un corazón dispuesto. O sea, definitivamente se necesita para entender el reino de los cielos un corazón dispuesto y que es un privilegio y que uno logra entender, ¿verdad? ¿Por qué palabras tan fuertes como por ejemplo cuando el Señor dice no le eches perlas a los cerdos, ¿verdad? Y despectivamente trata a algunas personas como cerdos. Y no es por el animal, ¿verdad? Sino es que el cerdo come cualquier cosa y está comiendo y no sabe realmente qué es lo que come y no le importa lo que le echen. O sea, así es. Entonces, las perlas no pueden echárselas a alguien que no las valora. Entonces, de esto se trata, ¿verdad? Entonces, hoy usted tiene que entender que el reino de los cielos hay que valorarlo. Hay que valorarlo. Y vamos a entrar en esto. Entonces, él comienza a predicarles en parábolas y, y le preguntan por qué parábolas. Vimos ayer también que era una parábola, ¿verdad? Y que era una figura literaria que el mismo Jesús utilizó. De hecho, es el único que utilizó este tipo de figura literaria, que habla de una narrativa de algo o una narrativa de un hecho particular, un evento particular, común para muchos. Esa narrativa iba a explicar algo, ¿sí? De eso, entonces, de eso vengo a hablarte, ¿sí? Él cogió eventos, costumbres de lo natural para poder explicar y asemejarlo al reino de los cielos. Y ahí es donde la gente no entendió, ¿verdad? Porque no se lo explicaban detalladamente. Entonces, vamos a entrar en las parábolas porque ese es el propósito, identificar qué es lo que está ahí. Pero entonces yo quiero que ustedes hablen, me digan qué es lo que entienden y vamos a anotar. Si ayer anotaron algunas cosas del reino de los cielos, hoy también anoten, por favor, de las cosas que habla la parábola. No se les olvide que él les dijo, ¿verdad? Y esto es importante, ojo, y esto es importante. Él les dijo que en las parábolas, y aquí, está aquí en Mateo 13:34, les dijo
que todo esto habló Jesús por parábola a la gente, sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea, hay cosas escondidas y le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que nos muestre las cosas escondidas. También hay otro pasaje que habla de misterios, ¿verdad? En las parábolas. Misterios. Entonces, si hay cosas escondidas y misterios, habrán todavía cosas por descubrir en las parábolas. Y aquí hay, no sé cuántas personas se habrán conectado, no logro ver. Bueno, hay 18, ya vi por aquí. 18 misterios que uno podría descubrir, porque cada uno va a ver la parábola de forma diferente, inclusive aplicada a su vida, con respecto al reino de los cielos. ¿Ok? Entonces vamos a buscar cuál es el misterio escondido en estas parábolas. Ok, listo, ya esto lo vimos. La primera parábola que él comienza a explicar es la parábola del sembrador, que obviamente es una parábola que hemos cogido para todo realmente, para muchas cosas. Y para hablar del evangelista, para hablar digamos, del crecimiento, pero yo quiero que nosotros la leamos y que definitivamente Dios nos oriente, ¿verdad? Nos muestre. Vamos a orar, inclina tu cabeza donde está, porque yo sí quiero que el Espíritu Santo de Dios nos abra los ojos. Figúrense que ayer decía el Señor que habían personas que oyendo no entendían y viendo no percibían. Entonces, hay que pedirle al Espíritu Santo de Dios que hoy podamos oír y entender y que podamos ver, ¿verdad? Podamos ver y percibir, ¿ok? Yo le pido a alguien que lea esta parábola que está en Mateo capítulo 13, por favor, alguien que lo lea. Alguien que lo lea, por favor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero saliendo el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 60 y cuál 30 por uno? El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjate que entonces, gracias, muy amable. Se relaciona esto con respecto a lo que mismo Jesús estaba pidiendo, ¿verdad? Que los que oigan, entiendan. Listo. Entonces le está diciendo, los que tengan oídos, que oigan. Le tira la parábola a la gente y le dice, bueno, ojo, que esto es para el que tenga oído. ¿Ok? Esto para el que tenga oído. Entonces ya la escuchamos, listo. Ahora, ¿por qué se relaciona esta realmente con el reino de los cielos? Porque cuando él da la explicación, aquí no se habla nada del reino de los cielos, pero cuando se da la explicación, él habla, ¿verdad? Que es la palabra del reino de los cielos. Yo quiero que cada uno vaya pensando qué cosas quiso transmitir Jesús aquí. A pesar de que hay una explicación de parte de él, hay muchas cosas más escondidas, ¿ok? Muchas más que escondidas. Y el que quiera decir algo, por favor, lo puede decir. Yo voy a leer la explicación de Jesús y vamos a comparar con muchas cosas. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, entonces ya inmediatamente mete del reino. Ojo con esto, porque no es palabra cualquiera, es la palabra que viene del reino de los cielos. Yo les dije ayer que el reino tiene un idioma, ¿sí? O sea, tiene, digamos, todo un lenguaje, ¿verdad? Y el lenguaje que se está hablando aquí, ¿verdad? Es del reino, pero no todo el mundo lo entiende, ¿ok? Entonces, él aquí está hablando que este lenguaje, como yo le decía ayer de mi hija con los coreanos, ¿verdad?
Si ella llega a Corea no va a entender nada, porque si no estudia coreano no va a entender nada. Listo. Entonces es lo mismo. Si no entendemos el lenguaje del reino, va a pasar así. ¿Qué pasa? Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, si ustedes pueden ver y comenzamos entonces a desglosar ya la parábola, dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando en el arca se sentó y toda la gente estaba en la playa. O sea, había una multitud. Que haya una multitud no implica que la gente vaya a entender, que la gente vaya a entrar al reino. Entonces, no se sorprendan que en muchas iglesias grandes no exista realmente un entendimiento del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo entra, ¿ok? Sino solamente el que entiende. Dice, y les habló muchas cosas en parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces, bueno, yo tengo varias cosas que quiero decir, pero te voy a hablar primeramente lo que explicó Jesús. Y obviamente es muy valioso para nosotros y trascendental porque lo dijo el mismo Jesús. Pero hoy el mismo Señor dijo que había misterios y cosas ahí, ¿verdad? Vamos a ver y yo quiero que ustedes me digan. Bueno, en el versículo 4 dice, mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Entonces él comienza a explicar que junto al camino se van a caer unas semillas, junto al camino, ¿sí? Y vienen las aves y se las comen. ¿Qué pasa ahí? Que él mismo explica y dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, es decir, cuando no la entiende, esa palabra cayó en el camino, ¿sí? Junto al camino, ¿sí? Junto al camino. ¿Y qué pasa? Viene el malo, ¿sí? Que son las aves, ¿verdad? Y la arrebata de lo que fue sembrado en su corazón. ¡Wow! Tremendo. Entonces, ¿qué creen ustedes que significa junto al camino? Porque ahí es donde está la revelación. ¿Qué significará junto al camino? ¿Y qué significará que las aves vengan? O sea, ¿qué significarán esas aves? ¿Qué va a representar? Ya el Señor dijo que obviamente esa semilla no iba a dar el fruto, que venía el malo y la arrebataba. Sí, pero yo quiero a alguien que me diga, ¿sí? ¿Qué significa entonces? ¿Qué representará el camino? Recuerden que la parábola va a representar, o sea, una narrativa que va a representar algo del reino de los cielos. Entonces, ¿qué representará el camino y qué representarán las aves en lo natural? Pues sí, estamos hablando de personas, ¿verdad? Personas que obviamente dice aquí que oyen la palabra y no la entienden, ¿sí? ¿Y qué significará eso también? Alguien que me dé un ejemplo de palabras que no pueda entender la gente o que normalmente no entiende la gente, que se le habla y no la entiende. A ver, alguien que me diga. Porque de esto se trata. Si no escudriñamos esta parábola, no hacemos nada. Puede Dígame, a ver. ser que, pastor, puede ser que no entienden lo espiritual. Dame un ejemplo. Yo sé que es lo espiritual, pero dame un ejemplo que tú hayas visto, ¿verdad? Y que la gente no entienda. Y de los demonios que existen y que no entienden que Ok, eso existe. listo. La gente no lo entiende, listo. Pero otro que me dé un ejemplo. A ver. Ama a tus enemigos. Dame, ¿por qué? Porque es que, o sea, en el raciocinio humano no entra que tú tengas que amar a alguien que te hace mal. O sea, eso no cuadra, tú lo comprendes, pero Okay. Dios, Y en el reino, ¿qué palabra dijo Jesús? Bueno, obviamente sí sabemos que Jesús dijo, ama a tu enemigo, ¿verdad? ¿Tú crees que cuando tú le prediques a alguien eso, hay personas que no lo van a entender? sí, no lo van a entender, no lo van a Okay. entender y tampoco entienden mucho menos que una persona deba perdonar algo tan atroz como que alguien te mate un hijo. Y hay testimonios de eso, pero hay personas que Okay. se asombran al verlo y dicen, yo nunca lo haría y no entiendo cómo alguien puede hacerlo. El poder del perdón, claro, exactamente. Entonces, ahora, dígame cuáles serían las aves que arrebatan esa palabra, porque tú le explicas a alguien, ¿verdad? De pronto te dice, se quedan callados, ¿sí? ¿Y cuáles serían las aves? ¿Cómo el enemigo puede utilizar
O sea, ¿qué representan las aves, verdad? Porque aquí el Señor explica que es el malo es el enemigo, ¿verdad? Y viene y manda aves, está hablando de algo espiritual, manda aves y se lleva la palabra. Dígame, a ver. La gente que está a la orilla del camino, Pastoradora, es la gente que llega a la iglesia porque lo llevan, porque lo invitan, porque quiere ir a mirar, pero su corazón no está. Entonces, como su corazón no está, él no va a entender, no va a recibir la palabra. Entonces, por mucha palabra buena que se le haya dado, esa palabra se pierde y el enemigo hace precisamente eso. Como él no quiere recibir la palabra, como él no dispone su corazón, más rápido le va a poner cosas para que diga, no, así no es. Es a la manera como tú has aprendido desde antes. Y Jesús es el camino, o sea, la gente está ahí cerca, pero su corazón no está. Así es, ok. ¿Alguien más? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice la pastoradora. Además de perdón, pienso que también el arrepentimiento y la disposición que cada quien tenga en el corazón para aceptar la palabra. Ok, listo. Ese es, digamos, Buenas noches, pastor. Ese es el evento, pero ¿cuáles serían las aves? Díganme, ¿cuáles serían las aves? ¿Sí? ¿Cuáles serían las aves? O sea, ¿qué representarían las aves? Porque en la parábola él dice que las aves llegan y se comen la semilla. ¿Sí? Buenas noches, pastor. Dígame. Yo pienso que es la ira, el enojo, porque a veces vamos a la iglesia, ¿verdad? Y nos vamos con una palabra poderosa, pero salimos de la iglesia, salimos de pronto esposos, salen de pronto de pelea o discuten, entonces lo que el Señor sembró, pues, esa ave se lo llevó, la ira, la contienda. Ok, entonces, obviamente tú puedes ver personas que van a la congregación y nunca cambian, ¿verdad? Nunca son transformados realmente. ¿Por qué? Porque pasa esto. Entonces, bueno, al final les voy a hacer una pregunta trascendental. Ojo con esto. Ya estamos explicando lo que es la parábola y la estamos entendiendo, ¿verdad? Y qué chévere. O sea, tan abiertos nuestros ojos y nuestros oídos, como le dijo a los discípulos. Listo, ok. Vamos a seguir. Después le voy a dar una pregunta que es trascendental. Dice el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, ¿sí? O sea, en piedras, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Sí? Alguien que haya visto esto en lo natural, o sea, en la iglesia, un ejemplo, no me digan nombres, pero... La fe, pastor, la fe. Dame un ejemplo, ok, un ejemplo vivo. Por decir a alguien que está enfermo, pues, y recibe la palabra de sanidad, pero la poca fe que tiene, pues no la arrebata. Sí. Por ejemplo, la noticia de una enfermedad, ¿sí? ¿Ok? Nos estremece, ¿sí o no? La noticia de una enfermedad de un hijo nos estremece, y te lo digo por experiencia propia, pero eso, ahí viene una lucha en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Porque vienen dudas. La muerte de un familiar, ¿sí? Vienen dudas y uno cuestiona a Dios. Yo no sé cuántos de aquí han cuestionado a Dios por una aflicción o por una persecución. Una persecución, obviamente de pronto no la persecución que hoy vivimos no una persecución directa, porque estamos predicando la palabra, gloria a Dios, todavía no se ha dado eso. Pero sí una persecución espiritual, o sea, se nos levanta el enemigo por todos los frentes. Y uno cree que va bien en un área y de repente, ¡pum!, el enemigo se metió y dañó algo. ¿Verdad? Y esas cosas nos llevan a cuestionarnos, inclusive cuestionar nuestra fe. Yo conozco gente que me ha llamado y que me ha dicho, pastor, es que Dios como que no está conmigo. Yo no siento a Dios, y pelean con Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde está toda la palabra
que durante años, ¿verdad?, recibieron con gozo. Porque cuando hablan con gozo es que los vimos, ¿verdad?, quebrantarse, lo vimos saltar, lo vimos emocionado, ungido, inclusive cayó en el piso por el poder de la unción. Y un momento de aflicción pelea con Dios, ¿sí? Entonces, definitivamente la palabra que se sembró no tuvo raíz. O sea, ojo con esto, porque llegará la aflicción a nuestra vida que va a probar que tanta raíz hay en nosotros. ¿Sí? Que hay tanta raíz hay en nosotros. Porque estamos pasando momentos de aflicción, momentos de dificultades económicas, momentos de enfermedad. Y ahí es donde tambaleamos. Y yo sé que esto está hablando a muchos de aquí. Yo sé porque Dios me está diciendo, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Entonces, ya van dos tipos de terrenos. El que está junto al camino y el que lo tiene en pedregales. El de junto al camino, permíteme un momentico, el de junto al camino, la raíz ni siquiera sale. Ojo, ni siquiera sale. Ese no entiende la palabra. Pero aquí sí estamos hablando de alguien que llegó a entender un poco, pero no permitió que hiciera raíz en su corazón. Ojo con esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a probar realmente la aflicción en tu vida? Un cáncer, por ejemplo, y uno no entiende. Mire, todo lo que revolucionó la muerte de Salmita, ¿cómo que se llama? Ay, problema cuando uno pasa a los 40. Julio Melgar. Julio Melgar, exactamente. Y la gente cuestionó muchas cosas, ¿verdad? Y cuestionó inclusive a los que hacen milagros, que oraron por él. Y no era para cuestionar a nadie, ¿sí? Aún Dios lo hace para probar el corazón de mucha gente. Porque yo creo en los milagros, pero Dios es soberano, ¿ok? Pero eso puede tambalear a cualquiera. Y puede inclusive mandar para el mundo a los hijos de Julio Melgar. Y uno no sabe si era una prueba para los hijos de Julio Melgar, que de pronto el ministerio de los hijos de Julio Melgar iba a ser, o va a tener un mayor alcance que el de Julio Melgar. Pero es que como nosotros no estamos viendo el bosque, vemos solamente el árbol. Creemos que con el comportamiento del árbol ya estamos tomando definiciones, y no es así. Dios tiene control de todo. Entonces, eso es lo que pasa en momentos de la aflicción y la persecución. De muchos que estamos aquí comenzamos a tambalear, ¿sí? Comenzamos a tambalear. ¿Alguien iba a comentar algo? Sí, Pastor Meli, solo iba a poner un ejemplo que se me vino a la mente. Y eso pasa mucho. No digo que siempre, pero bueno, pasa generalmente con las personas que llegan por primera vez a la iglesia y viven el primer amor. No todos se quedan. ¿Por qué? Porque cuando ya pasa de pronto esa etapa en la que tú estás emocionado, en la que de pronto tienes ese amor ferviente al Señor y ya, como dice esa misma palabra que usted está leyendo, viene el primer problema, viene la primera aflicción, entonces se le olvida toda la palabra que recibió y empieza a tropezar. Ese ejemplo, usted lo dijo muy claro, pasa mucho en las iglesias grandes, que no es necesariamente, pero digamos que lleguen 100 personas al mes, pero no esas 100, de pronto la raíz no va a ser fuerte porque llegaron fue por una emoción, pero ya cuando viene la circunstancia difícil, que es donde el Señor va a probar el corazón y ya pues el camino de verdad va a conocer, esa persona va a conocer un caminar con el Señor, ahí viene el tropiezo. Y también otro ejemplo, no sé si estoy en lo correcto, pero se me venía a la mente, no sé en qué parte de la palabra hablan del hombre que es de doble ánimo. Y esa palabra dice que también es inconstante en su camino. Entonces yo podría decir que la persona que no tiene sus bases establecidas en el Señor, que la raíz, como dice esa palabra, es corta, pues puede tambalearse, o sea, se va a mover y va a estar fluctuando y va a ser mucho más difícil que llegue, que alcance el reino, por ejemplo. Entonces era como que ese es el aporte que quería hacer. Ok, gracias, así es. Listo. Entonces fíjense lo que dice ahora en el versículo 22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjese que el primero ni siquiera echa raíz. ¿Verdad? Viene el malo y
O sea, ni siquiera entiende. El segundo la recibe con gozo, pero como viene la aflicción, pum, lo saca. Sí, la aflicción, ojo, la aflicción. Y aquí el tercero es que se siembra, puede tener raíz, pero se siembra entre espinos. ¿Qué serían los espinos aquí? ¿Qué es lo que dice el Señor? Los espinos es el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Deme un ejemplo, a ver, de lo que usted haya visto. ¿Cómo el afán de este siglo y el engaño de la riqueza puede sacar a una persona del reino de los cielos? Y convencer a la persona de que se trataba siempre era de la prosperidad y la bendición y no más que el Señor en sí. Bueno, pero eso es otro tema de la prosperidad. Pero ¿cuál sería un afán de este siglo y el engaño de las riquezas? A ver, dame un ejemplo. O sea, dígame. ¿La preocupación por el trabajo? ¿Cómo así? A ver, explícame. La preocupación por el trabajo, el querer trabajar más por la cuestión económica, no apoyarse en las cosas del Señor y tomar mucho tiempo, horas de trabajo y no tener tiempo para Dios. Que ocurre eso. Así es. ¿Y para qué trabajas tú? ¿Para qué trabajas? ¿Yo? Sí. Para ganar dinero, ¿sí o no? Esa es la realidad. Y siempre queremos tener más, siempre queremos tener más. Y queremos darle más a nuestros hijos. Pero todo eso va a tener un límite, porque eso es un afán. Eso es un afán, claro. Y caemos en ese afán. Y ese, dice aquí el mismo Señor, el afán de este siglo, es decir, desde que comenzó a predicar el Señor, ya el Señor se estaba dando cuenta que la gente preferiría ganar riquezas antes de buscar del Señor. Esos son los espinos. Entonces, uno ha visto o ve personas así en la iglesia. Claro, yo veo personas que nunca tienen tiempo para ir un domingo a la congregación. Y es una realidad, ¿verdad? Nunca tienen tiempo. Es más, y no solamente ahora vemos, y ojo con esto, porque yo sé que acá hay jóvenes que me están escuchando. Vemos los adultos que no tienen tiempo porque siempre tienen trabajo. Pero los jóvenes que nunca tienen tiempo porque ahora todo es que tienen que estudiar. Entonces, todo es un equilibrio en el Señor. Y ojo, porque eso se convierte en engaños. Yo no te estoy diciendo que tengas que trabajar, no tengas que trabajar o que no tengas que estudiar, porque yo trabajo y yo estudio. Pero hay que sacarle tiempo al Señor. ¿Ok? Entonces, esa semilla, aunque es sembrada, se vuelve infructuosa. Es decir, aunque tenga raíz, no da fruto. ¿Ok? Las otras dos no dieron fruto porque no tenían raíz. Una raíz muy corta y la otra ni siquiera llegó a tener raíz. Pero esta tenía raíz, pero no dio fruto. ¿Por qué no dio fruto? Porque estaba sembrada entre espinos. ¿Qué va a pasar? Ojo con esto. Cuando una planta no recibe sol, por ejemplo, no va a dar el fruto que es. Cuando no recibe agua, no va a dar el fruto que es. Los espinos se le roban todos los nutrientes, los espinos se le roba todo el sol y todo el agua que necesita, ¿verdad? La planta para dar fruto. Y aunque tenga raíz, aunque conozca mucha Biblia, ¿verdad? Aunque tenga mucho conocimiento, no va a dar fruto. ¿Por qué? Porque anda en otros afanes, ¿ok? Toda la energía y toda la fuerza se la lleva el engaño de conseguir más dinero, ¿ok? Ahora, conocemos que está la enfermedad del estrés, que para uno no son estrés, son 4, 5, 6, y llegan a niveles que inclusive hasta dañan su salud, ¿ok? Dice el versículo 23, más el que fue sembrado en la buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Alguien que me explique esto, por favor. Más el que fue sembrado en la buena tierra o en buena tierra. Hola, Pastor. Están plantados, o sea, están firmes en la palabra del Señor, o sea, que están creyendo en lo que Dios dice en su vida
que reconocen al Señor en todo, te dan en primer lugar a Él. Así es. ¿Conoce gente así? Sí. ¿Y qué significará dar fruto al 100, 100, a 70 y al 30 por uno? Porque debemos dar a conocer cada día más personas para que cada persona reciba más del Señor, para que den fruto y así sucesivamente den a conocer la palabra. Pero ¿qué significará? ¿Por qué el Señor hace la observación que habrán siembras 100 por 1, 60 por 1 y 30 por 1? Entonces será la disposición del corazón. Pero él habla de Eso buena se tierra. trata de lo que yo le doy al Señor. No, o sea, ahí habla de frutos. Frutos hay muchos. Hay frutos. Hay frutos. Hay muchos frutos, pero de hecho en Gálatas habla de frutos. Pero ¿qué dice? Es 100, ¿por qué 60 y por qué 30? ¿A qué se debe eso? Al crecimiento espiritual de la persona. Porque todos no daremos los mismos frutos, pastor. Todos no. No todo el tiempo. Pastor, Ajá, dígame. yo pienso que cuando el Señor nos dice que demos frutos al 100 por 1 es que lo que Él nos ha enseñado en su palabra, nosotros lo reflejemos a otros seres, a otras personas, para que ellos vean ese amor en Cristo en nosotros. Amén, así es. Así es, pero no todo el mundo va a dar 100 por 1. O sea, aquí el mismo Señor nos está dando a entrever algo del reino de los cielos. Ojo con él, ¿verdad? Que definitivamente vamos a... Permítame un momentico, vamos a silenciar aquí. Eso, gracias. En ciertas áreas nosotros vamos a dar 100. O sea, aunque querramos dar el 100, en otras no vamos a dar 100, porque hay muchas variables. Aquí el Señor lo está diciendo, ¿verdad? O sea, Dios es consciente de que no en todas las cosas ni vamos a recibir 100, ni vamos a dar el 100. Pero Dios sí quiere que demos fruto, ¿ok? La buena tierra da fruto. Si aquí se consideran cada uno de ustedes buena tierra, es que la buena tierra da fruto. Ahora, ya terminamos la explicación. Listo, ok. Si yo quisiera sacar unos principios, que son los principios que vamos a anotar, y sería bueno que los anotaran, porque si él coge esto y está explicando el reino de los cielos, ¿cuáles serían los principios que yo puedo capturar de esta parábola? ¿Sí? Es decir, usted está sentado frente a Jesús y Jesús le suelta esta parábola. ¿Qué le llega a usted a su corazón? ¿Qué es lo que le muestra el Señor? ¿Verdad? ¿Cuáles serían los principios del reino de los cielos? Recuerden que en el reino de los cielos, que es un gobierno, hay leyes, hay principios, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría yo sacar aquí? ¿Qué aprendizaje, ¿verdad?, espiritual, obviamente, podría yo sacar aquí para que me digan, es que en el reino de los cielos el agua es blanca, ¿sí? Eso no cambia en el reino de los cielos, es un principio, ¿sí? Alguien que me diga algo, a ver. Aquí donde están los misterios. No deja. Repíteme, Omaira, a ver. ¿Tienes el micrófono No dejarse quitar la fe. Repíteme. No dejarse quitar la fe por los afanes del día a día. Bueno, pero digámoslos, a ver, piensa en un principio del reino de los cielos. Vamos a aprender a pensar como piensa Jesús en el reino de los cielos. Recuerda que Jesús viene y se acerca, ¿verdad? Y te dice, Omaira, el reino de los cielos se ha acercado, tienes que entrar. Cuando tú entras al reino de los cielos te vas a encontrar con una forma de pensar, una forma de actuar. Inclusive eso te va a dar el poder para ejecutar cosas en lo natural.
Pero ¿cuál sería el principio que yo puedo captar de aquí, de esta parábola, para que me sirva? Obviamente yo sé que yo tengo que ser buena tierra y que dar fruto, ¿sí? Nos podríamos quedar la noche aquí, pero aquí es donde yo le pido al Señor, Señor, dime qué me vas a hablar, ¿sí? Dime qué me vas a enseñar. Estamos forzando la revelación. Alguien que diga algo, a ver. ¿Qué le impacta de esta parábola? Entender los principios del reino de Dios. Eso es lo que estamos preguntando. ¿Pero qué principio te deja esta parábola? Dime. La perseverancia. ¿Cómo? A ver, ¿por qué? O sea, tú puedes decir, en el reino de los cielos tenemos que ser perseverantes. ¿Por qué? Porque es la manera de alcanzar la meta. Mira que la misma palabra dice que el que persevera alcanza. Entonces, para mí esto es perseverar en la palabra, en el Señor, no importa la situación que esté viviendo, hasta lograr la meta. Jesús te está enseñando a ti, ¿verdad? Como pastora, y te está enseñando la parábola del sembrador. A ti lo primero que te impacta es que definitivamente en el reino de los cielos tenemos que ser, ¿qué? Perseverante. Grábese eso para toda la vida, porque eso va a ser, si el Señor te está mostrando eso, eso va a ser trascendental para tu ministerio, para tu vida, porque eso va a marcar un derrotero. Cuando viene una revelación a nuestra vida, ojo con esto, es porque de una u otra forma eso nos va a llevar a otro nivel. No todo el mundo ve, es decir, ojo con esto, la palabra es una sola, la revelación es una sola. Pero cuando Dios nos quita los velos y nos muestra algo que a nosotros nos impacta, o sea, yo te digo, yo salto de alegría, yo me gozo, yo digo, wow, esto, y yo le comento a mis hijas ni por ahí de pronto ni entienden, pero para mí fue la revolución. ¿Pero por qué? Porque es lo que me va a mí realmente a servir para el caminar. Y eso es el reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos venía a cambiar pensamientos. El reino de los cielos venía a cambiar actitudes, forma de pensar. Nada más, inclusive empezando de que viene a cambiar nuestra nacionalidad. Y nada más con el viajazo que el Señor tira y dice, es que ya no son de este mundo, son del reino de los cielos. Nada más entender eso nos cuesta, ¿sí? Nos cuesta. Entonces, si el Señor está diciéndole aquí a la pastora Tere, hey, o sea, en el reino de los cielos todos tenemos que ser perseverantes. Es un principio. Es decir, la perseverancia tendría que ser una cualidad. Como así cuando vemos a un colombiano, a un coreano, a un gringo, y le vemos ciertas características y que son inconfundibles de la región. Así, igualito, cuando nos vean, van a saber, ¿verdad?, que esta persona es del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es perseverante. ¿Me estoy haciendo entender? Lo que pasa es que era más fácil explicarle eso a la gente, ¿verdad? Y decirle a la gente, es que ustedes tienen que ser perseverantes. En el reino de los cielos tienen que ser perseverantes. Y Jesús fácilmente lo podía hacer, pero no lo tiró así. Se la tiró en una parábola. Y hoy la pastora Tere está captando, hey, tengo que ser perseverante. Porque yo estoy seguro, hay cosas en su vida donde ella va a ser probada en la perseverancia. Así es. Pero ella lo está viendo así. Yo sé que hay otros misterios. Otros. ¿Sí? Es que no podemos quedarnos. ¿Y cuál era el error que siempre nos han enseñado? ¿Verdad? Por eso es que yo estoy llamando a maestros y quiero levantar maestros porque no es no es recitar. Nos enseñaron a recitar la parábola del sembrador. Pero ¿qué te enseña la parábola del sembrador? ¿Cuál es el misterio del reino de los cielos? ¿Cuál es el principio que tú sacas de la parábola del sembrador? Pastor, ¿sí? Ajá. Para mí, pues yo aprendiendo esta palabra, la importancia de dar fruto en el reino de los cielos, es la revelación que yo de pronto puedo ver de parte del Señor aquí, porque es que se enfoca esta parábola en decirnos que hay tres tipos de personas, por llamarlo así de alguna manera, en el reino,
pero solamente el que es buena tierra es porque oyó la palabra, la entendió y dio fruto. O sea, y yo sé que después me imagino que hablaremos de la parábola de los talentos, pero esto se conecta precisamente porque en el reino para el Señor sí es importante que tú des fruto. Y de hecho esto lo podemos relacionar con el seminario pasado, porque es que no es que sea un requisito para que tú estés en el cielo, que tengas más frutos que otro, pero incluso por eso el Señor va a ti a reconocerte una corona de X, la corona de justicia o alguna de estas coronas que nosotros aprendimos, pero para el Señor sí es importante que tú des fruto. Y qué mejor forma de hacerlo, ahí explica, al 100, al 60 y al 30. Entonces, no, todos no vamos a hacerlo al mismo ritmo, pero sí vamos a hacer buena tierra mientras demos fruto. Entonces, creo que eso también es un principio para rescatar de esta parábola. Okay. Entonces yo te puedo sacar otro principio ahí, ¿verdad? Vamos a redactarlo mejor, porque la idea es redactar principios. Ya sabemos que todo, ¿cómo le llamaríamos? Cuando una persona es de un país, es que, a ver, Nacional. abogada, dígame. Nacional. Bueno, todo nacional, ¿verdad? Todo nacional del reino de los cielos debe ser perseverante. Primer principio que sacamos. Segundo principio. Todo eso, gracias, pastor, maestra. Todo ciudadano celestial debe ser perseverante. Eso es un principio. No lo cambia nadie, ¿sí? Y el que no sea de esta. ¿Sí? O sea que definitivamente habrá gente que no dará su fruto por más que quiera. Vamos para allá, mira esto, mire. Segundo, todo ciudadano celestial debe dar fruto. No, eso no, o sea, eso es algo del reino de los cielos, ¿sí? Y fíjate que era más fácil que Jesús le dijera a todos, hey, tienen que dar fruto, papá. El de la esquina tiene que dar fruto, el de allá también. Era más fácil, pero como la gente no quería escucharlo, le tira la parábola para dejarlo aquí y decirle simplemente, hey, todo ciudadano del cielo tiene que dar fruto. Todo ciudadano del cielo tiene que dar fruto. Pero también te saco una tercera. Ojo, que tiene que también, que tiene que ver con Pastor, yo diría, echar raíces. No hay estéril. No hay esterilidad. Entonces dice, todo ciudadano del cielo no puede sufrir de esterilidad o no vive la esterilidad. O sea, no hay esterilidad en el reino de los cielos. Entonces anoten, no hay esterilidad, son principios. Y si uno vive los principios del reino, se van a arreglar muchas cosas en lo natural. ¿Ya? Se van a arreglar muchas cosas en lo natural. Entonces, si hay áreas en mi vida, hoy yo me estaba preguntando y le dije a mi esposa, hay cosas que a mí se me dificultan, ¿verdad? Y en estos tiempos se me están dificultando. Yo tengo que preguntarme el por qué. Mira, yo vengo con una inquietud. O sea, yo no soy rebelde realmente, pero yo no me considero rebelde, pero hay una inquietud que ahí sí yo estoy discrepando con muchos, porque nos enseñan algo que nos dicen, es que no le digas o no preguntes al Señor el por qué, sino el para qué. Eso es un tema filosófico realmente, ¿verdad? Porque yo hoy me tengo que preguntar el por qué no avanzo. O sea, ¿por qué no avanzo? ¿Sí? ¿Por qué hay tanto tropiezo? ¿Por qué tengo una enfermedad? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque yo tengo que buscar esta causa que me está diciendo aquí en la parábola, ¿verdad? ¿Será que la palabra en mí será que yo no estoy entendiendo el reino de los cielos? ¿Será que hay palabras que yo no he echado raíces? ¿Será que hay cosas en que yo no he dado fruto? Me tengo que confrontar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no me confronto, es como el alcohólico. Si tú no reconoces tu problema de alcoholismo, no vas a ser sano. Entonces, yo sé que hay momentos de depresión, uno tiene que estar dándose el látigo, eso es otra cosa. Pero yo en mi vida, yo tengo que preguntarme por qué mi matrimonio sigue, aún estando en Cristo Jesús, sigue con tantos problemas. ¿El por qué? ¿Sí? Entonces tiene que ser que la palabra no está echando raíces, no estoy dando fruto. Eso es lo que me está diciendo la parábola. Ahora, ojo,
se supone que somos del reino de los cielos. Porque la que yo le quería decir ahorita es que si tenemos entonces un campo lleno de puro, entre comillas, ciudadanos del cielo, no todos son del cielo. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo el reino aquí. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Pregunta. Dígame. Disculpe que le interrumpa, que ya iba a profundizar más. Pero, o sea que en la congregación solamente del 100%, el 25% de las personas darán fruto. Ay, muy buena pregunta. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el resto? A ver, ¿están de acuerdo con su hermano? Repita, por favor. Que de acuerdo a esto, habrá un grupo de gente, solamente un grupo de gente que dará fruto, el resto no dará fruto. Sí, porque vámonos a números, números cuánticos. Si son 4, está junto al camino, en pedregales, entre espinos y en buena tierra. Si nos vamos a un 100%, el 75% se va a perder y el 25% va a caer en buena tierra. Entonces, la pregunta era esa. O sea, entonces la congregación hay 25% que dará fruto y el otro 75% pues. Entonces, hay un principio. En el reino de los cielos no se le predica a todo el mundo, porque aquí todo el mundo recibe semilla. ¿Sí o no? Lo que pasa es que, perdón que interrumpa, lo que pasa es que definitivamente tengamos en cuenta algo. Lo que dice ahí, me imagino que mi esposo eso es lo que va a referir. O sea, el terreno está, la semilla se da, pero cada quien definitivamente toma la decisión de cómo cultivar o cómo permite que en verdad esa semilla penetre a lo más íntimo de su ser. Por ejemplo, en la palabra también dice que gente de pronto hará milagros y todas estas cosas, pero el Señor les dice, o sea, ¿sabes qué? No te conozco. Entonces podemos inclusive de pronto estar haciendo supuestamente cosas buenas, pero nuestro corazón inclusive no está en la mejor disposición para el Señor y no tendremos ese fruto de pronto tan especial que el Señor tal vez está esperando. O sea, entonces es como para analizarnos cada uno qué es lo que estamos haciendo o si estamos todavía permitiendo de que aquellas raíces o aquellas cosas que están en nuestro corazón sean las que prevalezcan y siempre volvemos a tropezar con la misma piedra. Ok, listo. Entonces, así es. Entonces, fíjense, aquí el ejercicio es que usted medite en todo lo que Dios le está enseñando, ¿verdad? Y los principios del reino. Ya llevamos 3, 4, ¿verdad? Apúntenlo. Vamos a seguir porque yo sé que el tiempo se nos va. Otra parábola que él planteó fue la parábola del trigo y la cizaña. Yo la voy a leer por temas de tiempo. Le refirió otra vez otra parábola, diciendo, el reino de los cielos. ¿De qué está hablando ahí? Del reino de los cielos. Es semejante. Recuerden que una parábola es una narrativa que hace explicación de algo, ¿verdad? Aquí él quiere explicar con esta parábola el reino de los cielos, ya directamente. La anterior era de la palabra del reino, pero esta sí es del reino de los cielos. Ojo con esto, y quiero que usted analice qué es lo que el Señor está enseñando. ¿Ok? De hecho, él la explicó, pero ¿qué nos deja? Entonces dice, es semejante a un hombre, ojo, un hombre que sembró buena semilla en su campo. Buena semilla en su campo, ojo, buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Mientras dormían, ojo, mientras dormían, todo esto, cada palabra nos deja una enseñanza. Vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo, entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia, vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña?
Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta que siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces, si vamos a sacar un principio aquí, un misterio de esto, y aquí él fue ya directo diciendo, el reino de los cielos es esto. Sí. Aquí van a sacar unos principios del reino de los cielos. ¿Qué me dirían? A ver, ¿qué sucede en el reino de los cielos? Es una analogía a la salvación. Sí. Sí, obviamente todas las parábolas son escatológicas, todas. De hecho, sí, porque el reino de los cielos es escatológico, obviamente, porque de hecho lo que va a aparecer al final es el reino de los cielos. Pero vayamos más a los principios, ¿sí? O sea, ¿qué te enseña? Dígame. Yo pienso que es el lugar de asignación de cada uno. ¿Cómo así? Esa es nueva, a ver, suéltala, a ver. Por ejemplo, el trigo y la cizaña, pues se parecen, ellos se parecen. Sí. Ellos se parecen. La única forma de que usted pueda identificar el trigo de la cizaña es cuando ya el trigo está caído hacia abajo porque está cargadito de semilla. En cambio, la cizaña sigue parado hacia arriba. Entonces, hay veces que en las congregaciones, por decirlo así, hay veces que en las congregaciones hay personas que son altivas y hay otras que son humildes. Entonces, ¿qué pasa? Que por la altivez pierden los lugares de privilegio y lugares asignados que el Señor le entregó. Ha pasado en congregaciones que hay líderes, por decirlo así, hay líderes que van creciendo juntamente con otros líderes, pero a veces su altivez no hacen que se humillen, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que hay algo interesante. Ajá. Hay algo interesante del trigo y la cizaña. De que cuando nosotros tenemos un lugar de asignado, pues permanecemos. Y el que se aparta del lugar asignado, pues es cortado. Listo, ok. Eso está bien, perfecto. Pero te saliste un poco de la pregunta. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy preguntando es, ¿viene Jesús a explicar el reino de los cielos con un hombre que siembra buena semilla en su campo? Pregúntense, ¿qué quiere decir ese Señor? Porque el Señor cogió ese ejemplo de un hombre sembrando. Imagínenselo. Un hombre tiene un campo. ¿Qué representa el campo? Él tiene la buena semilla en su mano y él quiere sacar una buena cosecha. Y él trabaja el campo, ¿verdad? Pero cuando él duerme, viene el enemigo y le siembra cizaña. ¿Okay? Obviamente todo lo que tú dijiste está bien, porque es al final lo que va a representar. Pero ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor con esto? Alguien que me diga, o sea, en el reino de los cielos, ¿qué va a pasar? ¿O qué normalmente va a pasar? Le está diciendo aquí a los apóstoles, porque quienes le entendían eran los apóstoles o los discípulos. Hey, cuando ustedes vayan a trabajar va a suceder esto. En el reino de los cielos siempre va a suceder. A ver, díganlo, suéltelo. Pastor, que cada quien recogerá lo que siembre. O sea, él estaba tan confiado de que igual el trigo iba a crecer. Sí, pero él se da cuenta después. Nadie siembra pensando de que va a tener cizaña. ¿Ok? Lo que sí es cierto, que el campo que tú vas a labrar, darlo por seguro que el enemigo se te va a meter. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo el Señor a los discípulos. Que en el reino de los cielos va a suceder eso. Es decir, aunque tú estés en el reino de los cielos, el enemigo va a sembrar. O sea, en el reino de los cielos, o sea, no necesariamente, pero es consecuentemente, evidentemente, en muchas ocasiones se te va a aparecer cizaña. Sí, la cizaña.
Entonces, trabajemos pensando, ahí sí lo que dijo la pastora, en lo que vamos a recoger. Sí, pensando en lo que vamos a recoger. No pensando en lo que el enemigo sembró. ¿Ok? Entonces, aquí Jesús le está dando una lección a todos. Porque lo primero que salen a relucir y lo primero que ven los siervos que es la cizaña, el problema, ¿sí? El problema. Pero el Señor Jesús le está diciendo, en el reino de los cielos no le prestamos atención a la cizaña, sino realmente al trigo. Y eso debería ser un principio en nuestra vida. Pero nosotros no lo vemos así. Porque aún los siervos comienzan a decir, ven acá, o sea, ¿qué pasó? Es más, en algunos casos hasta comienzan a cuestionar. Y yo he visto pastores cuestionados porque en las iglesias hay problemas. Porque en las iglesias se mete Jezabel. Y cuestionan a los pastores porque en la iglesia se mete Jezabel, porque se dividió la iglesia. Y los pastores salen golpeados porque se dividió la iglesia. Pero no sabemos y no entendemos que donde está el reino de los cielos, siempre el enemigo va a meter la cizaña. Va a meter la cizaña. Y en su vida el enemigo va a querer meter la cizaña. Ahora, aquí hay algo interesante, ¿verdad? Y que alguien me diga, porque dice que le sembraron cizaña cuando dormían. ¿Cómo lo puede ver usted ahí? Porque todos tenemos derecho a dormir, ¿verdad? Pero ¿cómo lo puede ver? Está hablando de letardo, pastor. Pero ¿cómo podríamos entonces evitar que el enemigo no siembre cizaña? Ya, ¿cómo hablo? Ya. Pastor, dígame. Por favor. Dice la palabra que mientras dormía, el primer principio que debemos tener pendiente ahí es que debemos ser vigilantes de lo que estamos haciendo y debemos, dice que el enemigo sembró la cizaña, debemos estar pendientes de lo que estamos haciendo. Si estamos en el reino de los cielos, nosotros debemos ser vigilantes de la palabra, que no se meta la mala doctrina. Usted daba el ejemplo de que llega el espíritu de Jezabel. Debemos estar pendientes de identificarlo y luego no sacarlo a las patadas, por decir alguna cosa, sino que sacarlo con amor, enseñarle para que no se vaya a perder esa persona, ¿sí? Entonces, ver lo bueno que tiene y tratar de sacarle lo malo ya para que quede lo bueno. Bueno, así es. Entonces, fíjate, el dormir, obviamente aquí es un tema espiritual, sí. Porque nosotros físicamente tenemos que dormir. Pero aquí lo que hablan es espiritual, porque las siembras que se hacen aquí son espirituales. ¿Ok? Cuando uno se duerme, y sea Jezabel, sea Absalón, sea los amalecitas, todo, cualquier demonio, cualquier principado, inmoralidad sexual que se meta en la congregación, cualquiera, es porque no hemos dormido espiritualmente. Pero ¿qué es lo que llama la atención? Ojo con esto, por eso es que definitivamente nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos revele. Y a mí me llama la atención el siervo, porque el siervo cuando se levanta, lo primero que hace es preguntar, ay, ¿por qué hay cizaña? Pero nadie hace, ¿verdad? También de vigilante, como dijo el pastor Ramón, para realmente que siempre esté, digamos, el campo esté resguardado. Entonces, si el siervo estuviese pendiente cuando el hombre, el dueño, ¿verdad? O el amo estaba durmiendo, si el siervo estuviese pendiente, el enemigo no mete la cizaña. Pero aquí todo el mundo se echó a dormir. Entonces, obviamente habrán altibajos en lo espiritual, porque aún los pastores también tenemos altibajos, pero se necesita todo un equipo de trabajo, ¿verdad? Para evitar que el enemigo nos siembre cizaña. ¿Por qué?
Una vez sembrada la cizaña, sacarla es el problema. Porque siempre sacarla va a tener destrucción. Siempre sacarla va a tener destrucción. Y las cosas que nos suceden a nosotros, por ejemplo, en nuestra vida, que nos preguntamos por qué nos sucede, es porque definitivamente nos dormimos. En algún momento nos dormimos. Nos confiamos. Hicimos más de la cuenta. Amamos demasiado. Nos confiamos en la gente. Por eso es que la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque te confías, ¿verdad? Y te duermes espiritualmente. Eso es lo que pasa. Porque uno debería tener el discernimiento constante y preguntarle al Señor de cada situación si es de Dios o no es de Dios, si llego o no llego, si voy o no voy. Entonces, de eso está hablando aquí la parábola de la cizaña. Ahora, el mismo Señor Jesús la explicó, ¿no? Vamos a leer la explicación que dijo el Señor Jesús. Dice aquí en versículo 36. El versículo 36 dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Aquí lo que decía Luis tiene toda la razón, ¿verdad? Que la gente no entendía, o sea, ni los discípulos entendieron la parábola de la cizaña. Entonces, dale gloria a Dios que tú la estás entendiendo hoy. Explíquenos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Ok? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Eso ya lo vimos, ¿verdad? En primer tema. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. O sea que está hablando de la obra. Está hablando de la obra. Permítame, digo que se me acaba. Está hablando de la obra. Se me baja el volumen. El que siembra la semilla, la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Ok? Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. O sea que van a convivir, en este momento están conviviendo en el reino de los cielos, gente, o con esto, gente que es sembrada por el enemigo, que le está haciendo daño a la expansión del reino, está haciendo daño en el campo, ¿okay? en el mundo, ¿verdad? Porque nuestro campo de trabajo es el mundo. Entonces, está haciendo daño. Y dice aquí que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Sí, y se lo repetía a los discípulos cada rato. Es decir, como después de esto diciéndole, no pregunten más, si no entendiste, no entendiste. Y es tremendo porque quiere decir entonces que aún en las congregaciones habrá gente sembrada por el enemigo. ¡Wow! Pareciera mentira, ¿verdad? Pero estas cosas tenemos que entenderlas. Aún en las congregaciones hay gente sembrada por el enemigo. Hay gente sembrada por el enemigo. Pero todo eso, ¿verdad? ¿Cuál es la gente sembrada por el enemigo? Uno la puede sacar por su fruto, lo reconoceréis. ¿Sí? Aquí hay gente que le sirve de tropiezo a otro, que hace iniquidad, ¿verdad? Hace maldad. Entonces, eso es lo que pasa. Esa es la gente esa. ¿Listo? Entonces, espero que hayan sacado los principios. Los principios es que definitivamente hay gente del reino, hay gente que no es del reino, porque estamos revueltos. ¿Ok? Pastor, dígame. Permíteme. El principio entonces podría ser: todo ciudadano celestial debe estar apercibido. Claro, sí. Totalmente.
¿Pero apercibido a qué? En todo lo que está sucediendo dentro de las mismas iglesias, como tú dices, porque a veces no dormirse. Sí, vamos a poner un ejemplo. Uno ve a la persona cantar, pertenece al ministerio de la alabanza y canta y todo el mundo dice, canta bonito, tiene buena voz, pero uno a veces no se pone a mirar los frutos que esa persona da, que es lo que te dice que le pertenece al Señor. Uno se sigue por esas cosas como que canta bonito, entona, sabe llevar... Caemos redonditos ahí, ¿verdad? Aún los pastores caemos redonditos. Por eso te digo, no miramos esa parte espiritual de qué frutos está dando esa persona dentro y fuera de la congregación. Así es, totalmente cierto. Totalmente cierto, así es. Bueno, ahora vienen unas parábolas que él no explicó, que aquí sí nos toca a nosotros entonces ponerle un poco más de pienso, pero son parábolas muy cortas, pero obviamente habrán misterio y habrán cosas que aprender. Por ejemplo, la parábola de la semilla de mostaza. Entonces dice así, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Otra vez el reino de los cielos. Ojo con esto. Entonces, él le explicó el reino de los cielos, pero lo explicó con puras parábolas. Con puras parábolas. Ojo con esto. No se les olvide. Entonces hay que determinar y sacar, escribir qué debe un nacional del reino de los cielos, un ciudadano del reino de los cielos, qué tiene, cuáles serían los principios a seguir. Vamos a aprender la parábola de la semilla de la mostaza. Vamos a ver qué dice. Vamos a intentar oír con nuestros oídos, entender y ver con nuestros ojos, como dice el Señor. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esto sí está bueno, aquí hay profundidad. Alguien que me diga qué entiende, qué principio saca de ahí. ¿Cuál es el misterio que Dios quiso entregar? Pídale al Señor y dígale, dime, Señor, ¿qué es? A ver, suéltela. Sin miedo, a ver. Oh, vuelvo y te repito, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Pastor, Que es la más pequeña, ¿ok? pastor, de todas las semillas. Dime. El grano de mostaza hace referencia a la fe. Entonces dice que cuando crece esa semilla... No es necesariamente a la fe. Cuando crece esa semilla... Pero bueno, ajá, dime. Ajá, bueno, pero cuando crece la semilla en nosotros, la semilla llega a ser grande. La puede hacer la fe, puede ser el ministerio, puede ser otra cosa que Dios nos entregue. Ojo con esto, entonces. Dice, por lo menos, un don de sanidad que tenga una persona. Y vienen las otras personas y vienen a pedir la sanidad, que ore por ellos por la sanidad, porque saben que tienen el don de sanidad. Entonces, se hace grande, como que la fama y se extiende, porque la persona, el Señor la usa en sanidad, en milagro, en liberación. Bueno, ok, perfecto, así es. Pero mira esto, porque es que, ¿por qué te digo no solamente la fe? Porque aquí está hablando del reino de los cielos, y estás comparando la semilla, el grano de mostaza con el reino. Con el reino, ojo con esto. Entonces, que el Jesús está explicando un principio, que está diciendo, esa semilla tan pequeña, la voy a llamar reino de los cielos. Ojo con esto, la voy a llamar reino de los cielos. ¿Qué pasa con el reino de los cielos? Cuando yo lo pongo y yo lo siembro, el reino de los cielos, ¿qué pasa con el reino de los cielos? Se crece. Crece. Entonces, un principio es que todo lo que tú hagas en el reino de los cielos va a crecer. Ojo con esto. Es decir, hay crecimiento en el reino de los cielos donde tú estés. Si tú llevas el reino de los cielos a una parte, ahí va a crecer. Va a crecer la fe, va a crecer la unción, va a crecer la palabra, va a crecer la profecía.
todo lo que implicará el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, una congregación debe crecer. Un ministerio debe crecer. Entonces, esto obviamente sí, esto es un tema apostólico y escatológico. Porque entonces, ya que la pastora Tere está anotando los principios, un principio sería: el ciudadano del reino de los cielos debe ver crecimiento en todas las áreas de su vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dígame. Yo diría que es la palabra misma. Por pequeña que sea, tiene No, pero ahí no están hablando de palabras, están hablando del reino de los cielos. Porque estás por eso, pero la palabra en el reino de los cielos, cualquier palabra que nos da el Señor, eso sí, una parte de la palabra, que pero la sea, otra es la fe. tiene tal poder que va a producir fruto, que va a hacer que cumpla lo que ella dice, que hay sanidad, que hay autoridad. Una sola palabra que el Señor nos diga, y esa palabra es suficiente para cambiar y transformar la circunstancia, la vida de una persona. Pero entonces me estás limitando el reino de los cielos a la palabra nomás. Y el reino de los cielos es mucho más que la palabra. Ojo. O sea, el reino de los cielos es mucho más que la palabra. Porque obviamente la palabra, que es mismo Jesús, cuando donde llega va a expandir cosas. Claro que sí. Y es a través, digamos, es como el medio, ¿verdad? Donde va la unción, donde va el poder, donde va la autoridad. Claro que sí. Pero lo que, siéntete ciudadana del reino. Si yo logro que ustedes perciban esto, sentirse ciudadano del reino, y qué cosas me están influenciando y qué cosas tengo que ser, no hacer, ser yo en mi vida como reino, como ciudadano del reino de los cielos, eso los va a marcar una diferencia de ahora en adelante. Porque si yo sé, como ciudadano del reino de los cielos, todas las cosas en mi vida van a crecer y van a estar determinadas con un crecimiento. Entonces yo voy a buscar el crecimiento. ¿Sí? Yo voy a buscar el crecimiento. Obviamente la palabra de Dios tiene que estar ahí, la fe tiene que estar ahí, el poder tiene que estar ahí, la unción tiene que estar ahí. ¿Sí? O sea, ahí, ¿verdad? El Espíritu Santo va a ministrarte ahí y va a ayudarte. Recuerden que no es con nuestras fuerzas, sino con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, pero es un principio, estamos sacando los principios, ¿verdad? Que cómo me siento yo como ciudadano, y yo tengo que tener presente, porque nos cuesta. Y te digo, hace unos días me corrigió alguien unas palabras que dije, y tiene toda la razón. Yo con lo que estoy hablando estoy bloqueando las cosas. Y no, yo soy ciudadano y venzo, ¿sí? Nada más con ser del reino de los cielos, ya yo tengo garantizado el crecimiento en mi vida. Pero me lo tengo que creer, ¿sí? Esto es un principio que te está diciendo: lo que tú pongas en el reino de los cielos, eso va a crecer. En todas las áreas de tu vida. Pastor. Dígame. Hola. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Bueno, un principio que creo yo que puede también estar asociado a esta parábola es la de, pues, no ignorar los principios pequeños. Porque vemos que esta semilla es muy pequeña y pueda que otras sean semillas que sean un poquito más grandes, pero al final no van a tener pues el mismo producido o el mismo resultado. Entonces creo que a veces en el reino podemos, digamos, como vislumbrarnos por algo muy grande y desestimamos las cosas pequeñas, y ahí en lo pequeño es donde Dios se glorifica. Entonces lo vi por ese lado. Súper, así es. O sea que no importa que seas pequeña, vas a crecer. Entonces, grábenselo, o sea, llévenselo en su corazón. Llévenselo en su corazón. O sea, todo ciudadano del reino de los cielos crece. Todos. Obviamente estamos hablando en los términos del Señor, en la voluntad de Dios, o sea, otras cosas, pero tú vas a ver crecimiento.
Si estás dentro de la voluntad de Dios, vas a haber crecimiento. Estoy hablando con todos los fundamentos, ¿no? O sea, no vas a crecer en un negocio ilícito, no vas a crecer, obviamente, porque a eso es iniquidad. Pero estoy hablando el que sigue la voluntad de Dios. Entonces, mire lo que puede transformar una parábola en nuestra vida. Pero si uno le pregunta, ¿verdad?, al Espíritu Santo, dime, ¿sí? Y aquí hay gente que necesitaba escuchar eso. Necesitaba escuchar lo que dijo la pastora Ana, que aunque hoy lo veas pequeño, aunque hoy lo veas pequeño, vas a ser grande. ¿Por qué? Porque ese es el reino de los cielos. O sea, no hay cabida para otra cosa. Si usted cambia tu mentalidad, vas a meterte realmente en las bendiciones que trae el reino de los cielos. Otra parábola, la parábola de la levadura. Y aquí quiero que se me saquen de la mente que la levadura es el pecado, ¿ok? Porque sí, o sea, en otra palabra por allá él la relacionó con el pecado. Pero aquí está hablando del reino de los cielos, entonces no tiene cabida. Yo leí una cosa por ahí en internet donde que el pecado, no sé qué cosa, daña el reino, o sea, pero aquí está hablando el Señor y está explicando el reino de los cielos, o sea, que ahí no hay, o sea, no hay relación del pecado con el reino de los cielos, eso no lo metan por ahí. Listo. Quiero es que busquen el principio. Pastora Tere, aquí necesito que usted me busque el principio. Está hoy conectada. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Listo. A alguien que me diga, a ver, ¿qué sucede en el reino de los cielos? Porque ese no es semejante a la levadura. ¿Qué hace la levadura? ¿Sí? A ver, pastoradora, que es la experta en panes. Dime. Bueno, la levadura es para crecer. La harina es un poquito, 1 libra, pero con 1 libra de harina y levadura, ¿cuántos panes hace? O sea, ¿qué tanto multiplica? ¿Qué tanto beneficia? ¿Qué tanto producido? Soltaste una buenísima. Es mucho. O sea que un ciudadano del reino del cielo, en el reino del cielo multiplica todo lo que coge. Wow, tremendo, ¿verdad? Ahora, todo a su tiempo, porque la harina la deja ya, ¿sí? Y fíjate, la levadura, tú le echas levadura al pan, pastoradora, y tienes que hacer algo, echarle fresco, alguna cosa. No, ¿verdad? La deja ahí. Nada, ella sola produce, lo único es que hay que agregarle un poquito de agua y ponérsela a la harina y ya. Entonces, si entendiéramos el ambiente, ahí está creciendo. Si entendiéramos este principio, creyéramos que Dios está trabajando por nosotros, que el mismo reino de los cielos está trabajando por nosotros en estos momentos. Y me incluyo, no se nos olvida este principio, ¿verdad? Y es como la levadura. Dime, Meli, ¿qué ibas a decir? Que el reino de los cielos no se puede esconder. Tarde o temprano va a también, salir. Exactamente. Así como la levadura creció en las 3 medidas de harina. Súper, así es. Y que cuando tú siembras, eso algún día va a dar su fruto, ¿sí? Ahí. Pero no te desesperes, ¿verdad? Nos desesperamos, y me incluyo. Nos desesperamos y queremos ver las cosas, pero Dios está trabajando, Dios está haciendo, Dios está moviendo. Es como cuando Elías le dijo, estoy solo, ¿verdad? Estoy solo, todos los profetas se convirtieron. Y digo, pero ven acá, ¿y tú por qué dices que estás solo? Si yo tengo un remanente que no ha doblado rodillas. Dios está trabajando. Y aunque tú no lo veas, Dios está trabajando y tiene gente trabajando, ¿verdad? Y sí, hay cosas de pronto que no entendemos, hay cosas que queremos ya. Queremos que el pan esté así, ¿verdad? De un día, de un minuto para otro, pero no, tiene su proceso, ¿verdad? Y tú dejas el pan ahí con levadura y se va a leudar, toda la masa se va a leudar. ¿Sí? Ese es el reino de los cielos. ¿Qué nos toca a nosotros? Poner el poquito de levadura. ¿Qué nos toca a nosotros? Tirar el grano de la mostaza, ¿verdad? Pero la levadura sí nos toca a nosotros ponerla. Y el Señor hará el resto. ¿Ok? ¿Quién me iba a hablar? Bueno,
Otra parábola, le dijo, la parábola del tesoro escondido. Pastor, Además, perdóname. ¿Cómo redactaríamos ese principio de la levadura? Porque yo lo había interpretado de otra manera. Pero es que, por eso te estoy diciendo, lo que tú interpretaste y lo que Dios te habló, ¿verdad? Es también. Fíjese, no se les olvide que son misterios, ¿verdad? Y tú estás viendo unas cosas de acuerdo a tu necesidad, lo que Dios te está mostrando de acuerdo a tu necesidad, pero obviamente es un principio, ¿sí? Que tiene que ir acorde a esto. ¿Qué te mostró el Señor? Que en el reino de los cielos no hay nadie insignificante, no hay nadie pequeño. Todos somos importantes para el Señor. Pero esa va con la semilla de mostaza también, ¿no? Que aunque es muy pequeño, listo. Perfecto, eso está bien. O sea, entonces, todo ciudadano de los cielos debe saber, o debe entender, o más bien, o si quieren, en el reino de los cielos no hay nadie insignificante. Todos tienen un propósito en el Señor, todos van a tener crecimiento, todos. Listo. Bueno, vamos a la otra. Tesoro escondido. Espero que hablen los que no han hablado. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Ojo con esto. Es semejante a un tesoro escondido. Imagínense el tesoro. Un tesoro, ¿ok? Pero está escondido. Entonces, él dice, así es el reino de los cielos. Un tesoro escondido. Pregúntense, ¿qué significará que el reino de los cielos es un tesoro escondido? En un campo, ¿verdad? Imagínense entonces en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. O sea, la pregunta es ¿por qué lo esconde? Todas esas cosas, yo me he preguntado, ven acá, Señor, ¿y tú por qué tiraste estas cosas así? Y wow, y el Señor me comienza a hablar y lo esconde de nuevo. Digo, ¿por qué lo escondió de nuevo? Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Mírate, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué significará? O sea, ¿qué significará? Todo un curso de revelación paso a paso. A ver, suéltenla. A ver, no he escuchado a Daniela, no he escuchado a Fernando, a la Caterín, ninguna. Buenas noches, yo lo aludiría, por ejemplo. Dígame, a ver. Cuando dice que además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, yo lo aludiría que muchas veces las personas no entienden, o sea, no lo pueden ver, porque tú tienes que estar en el espíritu para poder verlo en el plano espiritual. Porque mucha gente, por ejemplo, nosotros los hijos de Dios sí podemos verlo, aunque esté escondido, pero nosotros lo logramos entender. Y muchas personas no lo entienden, porque por lo que le digo, hay que estar en el espíritu, hay que estar conectado y apercibido para poder entender en el plano espiritual. Ok, listo. Así es. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Osiris, Patricia, Pedro. Paz. Pastor. Paz, yo lo veo. ¿Qué fiesta? No fiesta. Dígame. Yo no lo sé, mamá. ¿Y si los llamamos? Deberíamos llamar. Paz. Dígame. Paz, yo lo veo como que no hay mayor tesoro escondido que una prueba. Uno en la prueba lo último que se imagina es que va a tener la mayor de las recompensas. Y contrario a eso, lo que hacemos es esconderla. Nos avergonzamos de la prueba. No, pero ojo. Ojo con esto. Estamos hablando del reino de los cielos, ¿sí? Estamos hablando del reino de los cielos. ¿Qué es un tesoro? A ver, Katy, ¿qué es un tesoro para ti? Algo preciado, algo de valor.
De valor, ¿verdad? Y escondido porque alguien lo escondió, así ya, sencillo. Lo escondió en un campo. Sí. Imaginen entonces si el reino de los cielos es un tesoro escondido, algo de gran valor, que alguien lo escondió, ¿por qué? Pregúntense por qué está escondido. Sí, ¿por qué está escondido? Porque es que muchas veces uno tiene que salir de la zona de confort. A veces Dios nos incomoda y nos puede incomodar con una prueba. Sencillo, porque no es para todo el mundo, ¿ok? Total. Entonces, un principio es que el reino de los cielos no es para todo el mundo. Así ya, es. Sí, sencillo. Listo. Sí. Es un privilegio habérselo encontrado, ¿ok? Ojo, todas estas son cosas que el Señor tira en la parábola y la deja a la interpretación de cualquiera, pero no todo el mundo la va a entender. Entonces, listo. Ya usted se dio cuenta que el reino de los cielos es, wow, o sea, un privilegio habérselo encontrado. ¿Qué dice aquí? Este hombre lo halla. Y ¿sabes qué? Para no perderlo, él va y lo esconde de nuevo. ¿Sí? O sea, él se da cuenta de lo valioso que es. Pero como se lo pueden robar, él lo esconde. ¿Hasta qué? Hasta que él paga un precio por él. Y asegura que nadie se lo pueda quitar. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, claro. Pero muchos que estamos aquí, más yo no me incluyo porque ya yo entendí. De pronto no son capaces de entregar cosas por el reino. ¿Verdad? Y dejan pasar lo valioso que es. Pero el que realmente es como cuando nosotros nos enamoramos, es la realidad, ¿verdad? Cuando nos enamoramos hacemos y compramos y damos regalo y damos el oso más grande y la llevamos al restaurante más costoso, aunque a mí me llevaron a un restaurante costoso, o sea que estaba enamorada. Entonces, hey, ¿qué harías tú por ese tesoro? ¿Sí? O sea, que yo como principio de lo que me está enseñando el Señor es que nosotros por el reino de los cielos tenemos que entregar cosas. O sea, un ciudadano del reino de los cielos, por el mismo reino, entrega cosas, por mantener el reino, por guardar el reino, para evitar que inclusive le quiten el reino. Entonces, hey, no sé cuánto estamos aquí que sean capaces realmente de entregar cosas por el reino de los cielos. O sea, se encontraron un tesoro, pero no sé qué tanto vamos a sacrificar por ese tesoro. Eso es lo que está diciendo el Señor, ¿ok? Entonces, miren esto. No todo el mundo lo entiende. Y hay gente que se lo ha encontrado y ha seguido de largo y no lo ha valorado. No saben qué encontraron. Es como cuando por ahí vi una historia de un hombre que se encontró una roca, ¿verdad? Y la cogió y la guardó porque la vio rara. Pero en un momento dado la llevó a la universidad y se dieron cuenta que era un meteoro que había caído, no sé qué cosa, y era un material que no se encontraba aquí, y no sé qué cosa, y tal. Ey, o sea, ni sabía que tenía eso en sus manos. Y así andan muchos, hasta que el día realmente él descubre que sí, que eso que es valioso. Pero cuando lo descubres que es valioso, wow, entregas todo para no perderlo. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Listo? Otra, la perla del gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader. Ojo con esto. Y aquí es el error gramatical que cometen muchos. No están comparando la perla con el reino, están comparando el mercader con el reino. Ojo con eso para la interpretación. Inclusive arriba, están comparando el tesoro escondido con el reino, no con el hombre que lo haya. Ojo. Y aquí sí están comparando el mercader con el reino. Vamos a ver qué dice el Señor. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas
que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. A ver, ¿quién me explica eso? Eso ha sucedido en nuestra vida. Jesucristo, cuando nos compró con su sangre. Cristo es la perla de gran valor. Pero a ver, un momentico. Pero miren esto, un mercader que busca buenas perlas, ¿sí? ¿Qué significará eso? Me hace recordar la parte donde se pierde un alma y dejan la 99 y va a rescatar a la persona que se perdió, no sé, es algo así. Súper, pero están muy filosóficos. Vamos a la vida real, ¿verdad? ¿Qué significará un mercader que busca buenas perlas? Que alguien busca las experto, almas, que sabe lo que está buscan en el buscando. reino de los cielos. No, Perdón. pero se están yendo, vayan a su vida. O sea, a las cosas, o sea, se están espiritualizando ustedes demasiado. Vayan a su vida normal, ¿verdad? Porque estamos hablando, él está hablando a gente normal que estaba convirtiendo, le estaba presentando el reino. Y le dice, el reino de los cielos es como un mercader que busca buenas perlas. Entonces, pregúntense, un mercader que busca buenas perlas, ¿quién es? O sea, en tu vida. Jesús. Nosotros. No se vayan por Nosotros Jesús. No, estoy hablando, somos nosotros, pero Las perlas somos imagina nosotros, un pero hombre. el mercader es Jesús. No. Nosotros somos los que salimos a buscar esas perlas. Claro, o sea, hay gente que está buscando la paz, hay gente que está buscando la felicidad, hay gente que está buscando el gozo, está buscando la sanidad, ¿sí? Ojo con esto. Y yo no sé cuándo usted encontró a Jesús, ¿verdad? Cómo es que estaba haciendo, pero yo estaba buscando paz en mi corazón. O sea, yo tenía una pelotera por dentro. Yo recuerdo que cuando yo recibí a Jesús tenía 18, pero cuando vine a comprender realmente tenía 23 años, ya me había graduado. Pero yo no sé si realmente, yo no recuerdo haber vivido una depresión, pero sí había una tristeza, había un problema emocional en mi vida tenaz, una incomprensión tenaz. Y lo que yo estaba buscando era algo que solucionara eso. Pregúntese qué estaba usted buscando. Obviamente, cuando se habla de un mercader que busca buenas perlas, es porque nosotros estamos buscando las buenas soluciones. O sea, no eran soluciones que cualquiera podía entregar. ¿Ok? Entonces, dice, ¿por qué le digo que no es Jesús? Porque Jesús es el reino de los cielos. Pero se lo va a presentar a unas personas que él va a traer al reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, hey, ¿qué pasa con un ciudadano del reino de los cielos? Va a saber inclusive que cuando encuentra el reino es lo mejor de lo mejor. ¿Sí? Un ciudadano del reino de los cielos va a saber, ¿verdad?, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y cuáles son las perlas. Porque muchos que están aquí, yo no me incluyo ahí, muchos que están aquí, o de pronto sí me incluyo en algunas cosas porque hemos dejado pasar perlas en nuestra vida que Dios nos ha entregado. Y te digo sencillo, porque Dios ha derramado ministerios, por ejemplo, y la gente ha dejado pasar esas perlas. Unciones, Dios, y la ha dejado pasar. Fe, y la ha dejado pasar. O sea, tremendo. Entonces, cuando alguien haya la perla, ¿verdad?, va y vende todo por conseguir esa perla. Entonces, las perlas son las bendiciones que tú puedes encontrar. Pero realmente el ciudadano es el que hace parte del reino. Entonces, el ciudadano es el que va a hacer y va a buscar esas perlas y la va a encontrar y cada vez quiere conseguir perlas hermosas, ¿verdad? Y la revelación es una perla. La palabra de Dios es una perla. La unción es una perla. La intimidad con Dios es una perla. Entonces, yo no entiendo. Sí, yo sé que hay altibajos. Y esto es para muchos que me están escuchando. Porque
No puede ser que tú des marcha atrás sabiendo y habiendo palpado perlas en el reino de los cielos. Y hay gente que da marcha atrás. Entonces, el que es del reino, va a estar buscando esas perlas constantemente. Porque hay muchas cosas más que ni siquiera hemos disfrutado. Ese es el reino de los cielos. Entonces, no sé, sí, yo sé que está en el tema digamos, de las almas y eso, sí. Pero no nos vayamos tan espiritual. Vamos a nuestra vida. Mire, el que encuentra una perla en el reino de los cielos sabe que es una perla. El que se encuentra con una intimidad con Dios, el que ha escuchado la voz de Dios audiblemente, sabe que es una perla. El que ha sido restaurado, el que ha sido sacado del vicio, el que ha sido, sabe que es una perla del reino de los cielos. Entonces se vuelve de ese, en ese tipo de persona que va y busca más y busca más, busca las perlas preciosas que hay en el reino. ¿Verdad? Y entrega todo por la perla. Porque es lo mismo que está pasando en el de arriba, ¿verdad? Que va y vende todo para que nadie le quite eso. Entrega cosas para que nadie le quite eso. Ese es el reino de los cielos. La pregunta es si nosotros estamos viviendo el reino de los cielos. Ya estamos cerrando con 2 parábolas más y ya. La otra es la parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Me quedan 15 minutos. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar. Aquí no están comparando el reino de los cielos con el que echa la red. La comparando con la red. ¿Ok? Que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en las cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y lo echarán en el horno de fuego. Así será el lloro y crujir de dientes. O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús aquí? Aquí la explicó inclusive. Pero está diciendo la red. Es decir, que el reino de los cielos va a impactar a mucha gente. Y le va a llegar a mucha gente. Y mucha gente va a venir a las congregaciones. Pero no todos son del reino. Porque las señales atraen gente, los milagros atraen gente, la unción atrae gente, la palabra con denuedo atrae gente. O sea, sí, atrae gente, pero no todos son del reino. Al final de cuentas, el Señor va a ser el expulgue. ¿Sí? Va a ser el expulgue. Eso es lo que está diciendo el Señor. O sea que si uno busca realmente un principio aquí, es que el reino de los cielos es atractivo. Atrae. ¿Sí? Es una red. El reino de los cielos atrae. Lo que pasa es que para muchos se ha convertido ese mover de masas en negocio. Ya eso es otra historia, no quiero entrar allá, pero el reino de los cielos atrae mucha gente. ¿Ok? Al final de cuentas, el Señor va a hacer su separación. ¿Listo? En el versículo 51 de Mateo 13, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? El Señor le pregunta, el Señor me imagino, se los queda mirando y le dice, hey, ¿entendieron todas estas parábolas? Después de la última parábola le tira esta pregunta a los discípulos y dice, ¿habéis entendido estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Sí? A ver, ¿qué entienden ustedes por eso? Por eso, todo escriba, es decir, todo escriba, todo el que estudia la palabra, ¿sí? Docto quiere decir que es
que tiene un nivel de conocimiento alto, ¿verdad? Que investiga, o todo escriba docto en el reino de los cielos. ¿Sí? Todo el que escudriña la palabra en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. ¿Sí? Entonces, aquí no están comparando el reino de los cielos con el padre de familia, están hablando el que está, ¿verdad?, escudriñando la palabra en el reino de los cielos, que es como un padre de familia. Dice que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. A ver, suéltenla. ¿Qué será? Pastor. Permíteme. Yo pienso que eso, mira, cuando uno llega al Señor, nunca llega porque ame a Jesús. No es verdad. Uno llega para que Dios le solucione un problema. Por necesidad. Sí. Pero en la medida en que uno se involucra, ponte en la palabra, y uno dice, me habló el Señor, o sea, siento que Dios me dio una respuesta, eso es como ese tesoro que uno va descubriendo, y en la medida en que uno va profundizando en el Señor, tú dices, Dios hoy me dijo esto, hoy Dios me mostró esto, hoy Dios me reveló. O sea, esos son los tesoros que el Señor nos muestra tesoros a cada nuevos uno de nosotros, ¿verdad? Los tesoros nuevos, claro. Tesoros nuevos, pero también va sacando lo viejo que hay en nosotros para poder poner eso nuevo. Para mí esto es como un descubrir de las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, siempre habrán cosas nuevas. Siempre. Y están hablando del que escudriña la palabra, ojo. Él está hablando a los discípulos y dice, ojo, que todo escriba docto, todo el que le guste escudriñar la palabra que estamos aquí, va a encontrar cosas nuevas. ¿Por qué? Porque la revelación ya está dada, pero nosotros no vemos toda la revelación y el Señor te la va a ir mostrando poco a poco. Entonces, por eso es que todo ciudadano del cielo va a descubrir cosas nuevas cuando estudia, medita en la palabra. Eso es otro principio, anótelo. Pastor. Dígame. Yo pienso que, bueno, es como un renovar de la mente, ¿no? Cuando escucho algo como de la bodega, yo digo, es como ir a ese lugar recóndito y sacar cosas nuevas y cosas viejas, es como, bueno, renovar nuestra mente y, bueno, así como también dice la palabra, que no nos acostumbremos a este siglo. Y cuando habla de escribas, pienso yo es también como quitar el velo de la religiosidad, ¿no? Aquello que de pronto ya venimos nosotros arrastrando y que por el hecho ya de ir sacando es como también quitar de nuestra mente o de nuestros esquemas aquellas cosas con las que venimos de tiempo atrás. Así es. Dijiste algo muy interesante. Porque ¿qué eran los escribas? A ver, contéstame, ¿qué eran los escribas? Bueno, ya te soplaron. Repítelo. Aquí ya el pastor lo dijo, sí. Ajá. Sí, pero eran los que conocían. Dime, no solamente eso, eran los que transcribían. Recuerden que la palabra se pasaba de pergamino a pergamino, ¿ok? Entonces había gente que escribía. De hecho, los escribas, los primeros pergaminos, los primeritos que se escribieron, que le escribían a los profetas, que se sentaban junto a los profetas y los profetas iban hablando y iban escribiendo. Eran los primeros que salían, pero después se tenían que transcribir, pasar otra vez. Y ellos escribían. Pero cosa tremenda que cuando ellos escribían, lo que le está diciendo ahí el Señor, es que cuando ellos estaban escribiendo, le venían revelaciones nuevas, ¿sabes? O sea, cosas nuevas, o sea, ellos entendían. Eso es lo que está diciendo ahí. O sea, que cada vez que nosotros leamos la palabra, vendrá cosas nuevas. Por eso es que la palabra es viva y eficaz. Cada vez que tú la leas, vendrá cosas nuevas. Yo sé que cuesta leer la palabra. Nos cuesta leer la palabra. Yo puedo hacer una encuesta aquí, cada cuánto lees tú la palabra, y te digo que, o sea, muchos no están ni siquiera leyéndola a diario. Pero cada vez que tú la leas, vas a encontrar algo nuevo. Tremendo, ¿verdad? Lo que el Señor le decía a los discípulos. Bueno, y ya por último, la última parábola que no está ahí seguido, sino está en el capítulo 20, pero también habla
porque el Mateo 13, él se fajó a hablar, ¿verdad? De todo el reino de los cielos, pero ya en el capítulo 20 él habla y toca otra vez el reino de los cielos. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, un hombre, padre de familia. Aquí sí lo está poniendo a un padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercer día, vio a otro que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otro que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que les sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale el jornal. Mira, aquí hay una revelación tremenda y el que la encuentra le cambia el pensar en su vida. Dice, y págale el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido acerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al venir los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y lo has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió, dijo a uno, él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Wow, aquí el Señor es tajante. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Wow. O sea, si nosotros quisiéramos sacar un principio, es el versículo 16. Ahí lo dice todo. Sí. Pero quiero escucharlos a ustedes ya para terminar. Y para orar. Porque, ojo con esto. Le voy a hacer el resumen. Y realmente aquí sí el padre de familia es el Señor. ¿Ok? Aquí el mismo Señor Jesús está diciendo cómo actúa el rey del reino de los cielos. O sea, cómo es el gobierno y cómo se recompensa a la gente en el reino de los cielos. Por eso este pasaje es trascendental para entender cómo vienen las bendiciones, ¿sí? Cómo vienen las bendiciones en el reino de los cielos. Alguien que me diga algo, a ver. Para mí esta parábola no... Aló. ¿Me estás escuchando, pastor? Sí se escucha. Ahora bueno, sí, ahora sí. Para mí esta parábola tiene este significado, pastor. No importa el tiempo que permanezcas en el evangelio, ¿verdad? Pueden ser 10 años, 5 años, pero una persona recibe al Señor en el momento de morir y ella va a recibir el mismo premio que yo, que tengo 15, 20 o 30 años de estar en el evangelio. Para mí eso es lo que yo entiendo ahí. No importa el tiempo. Y para recibir el salario, y aquí el salario es la salvación y la vida eterna. Porque el Señor es justo y Él dice que Él hará con lo suyo como Él quiere. Así es. Porque es que el tiempo en el evangelio no es en lo que me asegura a mí que sea salva. O sea, un principio entonces, en el reino de los cielos no se recompensa por tiempo. No se recompensa con tiempo. No es el tiempo que me dice que Dios me va a premiar a mí. Sino para lo que fuiste llamado. ¿Ok? Exacto. Si no, ojo con eso es trascendental. Eso cambia nuestra forma de mirar. Porque a lo que fuiste llamado ahí te van a recompensar, no por el tiempo.
Sí, la recompensa de la que hablamos, del lugar en la mesa y de la corona, depende de lo que yo haga por el Señor, ¿verdad? Pero el tiempo que permanezca en el Evangelio, como te decía, una persona puede permanecer 30 años, otra 3 meses y una recibirlo antes de morir. Ellos 3 van a recibir el premio, que es la salvación y la vida eterna. Sí. Ok, súper, eso es así, eso es cierto y así es, y eso está hablando de esto. Pero yo quiero ir más allá. Siempre busquémosle los principios y las leyes del reino de los cielos, o sea, el gobierno. No se lo olviden que el Señor nos enseña principios y leyes aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo redactamos una ley? Y aquí los abogados me deberían ayudar para sacar una ley que el que siempre llega, es decir, como decirle a la persona, Dios te va a llamar, pero, o sea, no te va a pagar ni te va a dar bendiciones por el tiempo que tenga en el Evangelio, sino por lo que tú realmente, para el cual fuiste tú llamado, tú cumplas el llamado, ¿sí? Puede ser que lo hiciste, ojo con esto, puede ser que lo hiciste en 10 años o lo hiciste en un mes, pero si cumpliste el llamado, Dios te va a recompensar. Tremendo. Tremendo. Ahora, yo creo que obviamente los trabajos, porque en la viña, obviamente es el mundo, ¿verdad? O la obra del Señor, perdón. La obra del Señor. Los obreros somos nosotros. Y el Señor está llamando obreros. Pero está llamando obreros no solamente para aquí se toca un tema específico, un cargo específico, una función específica, pero él está llamando obreros para todo, para muchas cosas. Pero llama pastores, llama evangelistas, llama ujieres, llama salmistas. Pero si tú cumples la labor y te mereces el pago, te lo van a dar. Eso es lo que Dios está diciendo. Puedes tener, como dijo la pastora Teresita, 10 años, 20 años, no importa. Pero yo sí creo, porque también hay otro principio de que uno va cambiando de obra, uno va evolucionando en la obra. Y hoy nos contrataron para arar, pero mañana nos van a contratar para tirar la semilla, después nos van a contratar. Y cada trabajo, esto es otro principio, grábelo, cada trabajo en el reino de los cielos es recompensado. Todo en el reino de los cielos es recompensado. Eso es otro principio. Es decir, ningún ciudadano del reino de los cielos queda sin paga. Ninguno. Eso es importante. ¿Listo? Entonces, fíjense que podemos entonces resumir todos estos principios. No sé si la pastora Tere, ya para terminar, nos hace el listado, nos lo lee de lo que sacamos, que lo que logramos sacar aquí. Pero cada vez que tú leas vas a encontrar más cosas, más cosas, más cosas. Y qué bueno saber, tener como una connotación qué es el reino de los cielos y cómo somos como ciudadanos del reino de los cielos. ¿Qué entendemos del reino de los cielos? ¿Qué va a pasar en el reino de los cielos? ¿Qué está sucediendo en el reino de los cielos? ¿Cómo se comporta el reino de los cielos? ¿Qué impacto tiene en nuestra vida el reino de los cielos? Porque de eso predicó el Señor. ¿Listo? A ver, pastora Tere. Bueno, dice, primer principio, todo ciudadano celestial debe ser perseverante. Segundo, todo ciudadano celestial debe dar fruto. Tercero, todo ciudadano celestial debe ser productivo, no puede ser estéril. Cuarto, todo ciudadano celestial debe estar apercibido. Quinto, el ciudadano de los cielos debe ver crecimiento en el reino de los cielos. Bueno, es el ciudadano celestial debe ver crecimiento en el reino de los cielos, de lo que tú hablabas, que todo crece en el reino de los cielos. Sexto, todo ciudadano celestial tiene valor dentro del reino de los cielos, no es insignificante. Todo ciudadano celestial debe pagar un precio. Ese fue otro que yo puse. Todo ciudadano celestial cada día descubre un tesoro. Wow, todo ciudadano celestial ve el reino de los cielos atractivo. Todo ciudadano celestial
descubre los tesoros del Señor. El Rey dará conforme a su justicia, y todo ciudadano celestial es recompensado. Así es. Gloria a Dios. 13, pastor. Gloria a Dios. Pues nos la redactas o le tomas una foto y nos la mandas en el grupo para que la gente lo tenga. Ah, bueno. Ya con esto terminamos. Hay otras cositas que, bueno, no es necesario porque son otros versículos, pero ya eso lo leen ustedes, que no es necesariamente lo dijo el Señor, sino se complementan en otros libros, ¿verdad? Algunos también lo dijo el Señor, pero bueno, yo creo que ya hemos profundizado en 2 comentarios. Si tienen alguna pregunta, no sé, pero 2 comentarios de lo que les pareció esto. Voy a ya dejar de grabar para que